de acuerdo, del genoma, que va a determinar cómo se recombinan los individuos. Entonces ahí esa rayita vertical nos indica, eso se determina de forma aleatoria totalmente, y nos indica cómo se obtienen esos individuos. ¿De acuerdo? Entonces podéis ver en las dos cadenas o los dos objetos de la parte inferior el resultado del cruce. ¿De acuerdo? Entonces podéis ver cómo efectivamente la parte izquierda del padre superior se ha recombinado con la parte derecha del padre inferior. ¿De acuerdo? Aunque vemos que en este caso concreto la representación no es 100% fidedigna de lo que había en los padres, ¿de acuerdo? Porque se refleja también el efecto de las mutaciones, ¿de acuerdo? Entonces veis algo que debería estar y no está, pues por ejemplo, eso ha sido resultado de aplicar la mutación en ese caso. O de una forma todavía más esquemática y más sencilla, pues con esta representación geométrica, que también nos ilustra perfectamente cómo funciona este operador, ¿de acuerdo? Pensar en dos padres, con esa representación basada en triángulos y en rectángulos, ¿de acuerdo? Un punto de corte seleccionado de forma aleatoria y los dos nuevos individuos, ahora ya sin el efecto perturbador de la mutación, solamente el cruce, pues se ve perfectamente cómo se generan estos individuos, hijos. ¿De acuerdo? Ya digo que típicamente a partir de aquí, a partir de estos hijos, se incorporarían algunas modificaciones más leves debidas al operador de mutación. Entonces, bueno, pues este es un poco la versión simulada de la versión natural del proceso de cruce. La mutación, en cambio, no requiere de tales padres, como hemos venido comentando, sino que más bien es algo que afecta puntualmente, localmente a un individuo, ¿de acuerdo? De ahí el efecto que vemos en esa cadena, donde solamente se va a modificar ese gen representado en azul turquesa. Es quizás ilustrativo, quizás interesante ver cómo se materializaría este operador de mutación cuando manejamos otro tipo de representación. Por ejemplo, una representación no ya en cadenas binarias, sino en cadenas de números reales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál pensáis que puede ser una buena forma de implementar la mutación? En este caso, aquí en verde figura la coordenada que se va a modificar. La cuestión es cómo la modificaríamos mediante un proceso de mutación aleatoria. ¿Se os ocurre alguna posibilidad? Bien, vamos a ver la respuesta. Se trata de añadirle un pequeño error, una pequeña perturbación en esa coordenada, ¿de acuerdo? Y ese error típicamente se modeliza como un ruido gaussiano, que se llama. Es decir, como veis, estas formas de campana, de la distribución gaussiana, la distribución normal, que recordáis de vuestros cursos previos en estadística o en probabilidades, pues podemos reflejar mayores o menores modificaciones, ¿de acuerdo? Cuanto más puntiaguda sea la campana, menor va a ser el valor absoluto del error introducido, ¿de acuerdo? Y al revés, cuanto más chata sea la curva, pues se admiten perturbaciones de orden mayor, ¿de acuerdo? Así que en este caso podemos imaginar que el resultado ha sido... ¡Uy! Me he pasado. Efectivamente, ese cierto error que no figura explícitamente se añade a la coordenada mutada y da lugar a un nuevo individuo incorporando ya ese efecto. ¿De acuerdo? Así que esta es una de las posibilidades que tenemos a la hora de hacer mutación. Hay que decir que algunos algoritmos evolutivos operan exclusivamente sobre la base de mutación. Es decir, que hay escuelas, distintas escuelas, y que algunas de esas escuelas ponen más peso
en el operador cruce, otras escuelas ponen más peso en el operador de mutación. Bien, otro problema relacionado con la representación es el que nos plantea el famoso problema del viajante, que ya hemos comentado previamente aquí, que es el siguiente. Se conocen las coordenadas de un número n de ciudades, ¿de acuerdo? Y se trata de encontrar un camino que pase una sola vez por todas y cada una de esas ciudades, ¿de acuerdo? Y obviamente pensamos en el pobre viajante con su coche y su maleta, pues lo que interesa es que el recorrido sea de longitud mínima, ¿de acuerdo? De ahí el problema de optimización. Entonces, bueno, pues aquí os pongo en este gráfico un ejemplo concreto de 19 ciudades, me parece que eran, en este caso. No se ven explícitamente, pero sí se pueden intuir a partir de los movimientos de este camino óptimo que os incluyo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues se ve que hay una parte inferior, hay unas pocas de ciudades que están en la parte inferior, que están muy alejadas del grueso, que está en la parte superior, y esa parte superior pues se puede recorrer de una manera relativamente sencilla, con un movimiento contrario a las agujas del reloj, pero siempre monótono, por así decirlo. Es decir, que no hay que andar zigzagueando de ninguna forma. O sea que el problema es relativamente sencillo, en este caso. ¿Vale? Entonces, para atacar este problema, que se ha planteado su resolución de muchas formas, en este caso lo miramos desde el punto de vista de un algoritmo genético. Los datos de entrada se refieren a las interdistancias entre las ciudades, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver con la función de evaluación. La función de evaluación natural, en este caso, va a ser la longitud de un camino cualquiera, de una solución propuesta. Y para averiguar la longitud de un camino cualquiera, necesitamos saber la distancia que hay entre los pares consecutivos, las ciudades consecutivas. Con lo cual necesitamos saber esas interdistancias, ¿de acuerdo? Así que eso es la única información que se requiere, y con eso es suficiente para poder evaluar cualquier camino. Después nos preguntamos cuáles son los individuos que debemos considerar en este contexto. Y una primera representación, hay muchas más, pero una primera representación bastante intuitiva es aquella en la que simplemente asignamos una permutación de las ciudades, ¿de acuerdo?, como posible solución. ¿De acuerdo? O sea que el número es bastante elevado. Hay, como sabéis, n factorial permutaciones de esas n ciudades. Y desde luego, cada una de esas permutaciones está garantizada de ser una solución factible, una solución válida, que hablábamos antes. ¿De acuerdo? Soluciones válidas pues son, evidentemente, aquellas que incluyen una y solo una vez cada una de las ciudades que se trata de visitar. Soluciones inválidas son las que incluyen más de una vez algunas ciudades y, por tanto, menos de una vez algunas otras ciudades. ¿De acuerdo? Ahora bien, el que tengamos una representación interesante, en tanto en cuanto ahí seguro que está el óptimo y todas son factibles, no es óbice para que tengamos que plantear